Bueno, empezamos en 2 minutos. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de QONext. Os habla Daniel Alguacil de it-latino.net, que bueno, ayudamos a QONext a organizar el webinar. Estaré moderando la sesión. Os hablo desde Sant Cugat del Vallès, aquí en Barcelona. Bueno, os doy un par de apuntes logísticos. En cualquier momento podéis minimizar o maximizar las cámaras, las webcam de los ponentes. Simplemente tenéis que como tirar de la persianita y minimizarla o maximizarla según os interese ver la pantalla o la presentación. Podéis llegar a ver, lógicamente, cuando queráis la pantalla full screen. En caso de que tengáis el panel de control desplegado, podéis minimizarlo en cualquier momento, porque en el fondo solo lo necesitáis cuando queráis preguntar. Lo que solemos hacer en estos webinars es que durante unos 3/4 de hora aproximadamente los panelistas hacen su presentación y su demostración de software, que este sistema es perfecto para demostrar cómo funciona el software, y posteriormente pasamos al turno de preguntas. No obstante, las preguntas las podéis hacer desde ya. Cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis, podéis plantearlas en el chat del panel de control, y yo las vehicularé a los panelistas. También podéis, al finalizar las presentaciones, podéis levantar la mano accionando el botoncito levantar la mano del panel de control, no levantando la mano así porque así no se os ve, sino accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de los asistentes. Y entonces yo sabré que queréis hacer la pregunta vía micrófono, que siempre, bueno, pues es más atractivo al final escuchar la voz directamente y no solo escribirla. O sea que podréis plantear las preguntas de viva voz al finalizar las presentaciones de los ponentes. Bueno, recordaros que el webinar se está grabando en su integridad y que podéis verlo en vídeo en la web de QONext. También podéis verlo en demosdesoftware.com. Tanto en QONext como en Demos de Software tenéis unos cuantos webinars ya de QONext grabados. Nada más, estaros atentos a las próximas webinars que vamos a organizar para QONext en los, digamos, en los canales y las comunicaciones habituales. Bueno, pues ya tenéis ahí a Juan Mavila, que nos va a presentar el webinar de hoy. Vamos a hablar de JetReports,
un tema que suscita mucho interés entre todos vosotros. A ver, Juanma, te voy a abrir el... Ah, exacto, Juanma. A ver cómo te escuchamos. Hola, buenos días. Hola, ¿Me Juanma, escucháis bien? te escuchamos perfecto, así que cuando quieras puedes comenzar. Perfecto, gracias Daniel. Bien, buenos días a todos y gracias por asistir a este webinar que realizamos sobre Jet Reports, el Business Intelligence y Reporting para Microsoft Dynamics Snap. Yo simplemente os haré una presentación para quien no conozcáis de 3 minutitos qué es QNX y posteriormente ya pasaré el turno a mis compañeros de JetReports que nos enseñarán qué es JetReport y cuáles son los beneficios que tiene. Yo simplemente para aquellos que no nos conozcan, bueno, ¿qué es QNX? ¿No? QNX somos el Master Bar de las soluciones de Dynamics Microsoft en España. Contamos con un canal de partners con un número superior ya a 50, con lo cual pues tenemos capilaridad en toda España. Contamos actualmente con más de 2.000 clientes de todos los sectores, fabricantes, distribuidores, retail, servicios, y un tema importante que creo ninguna empresa en este país puede decirlo es que contamos con 2 de los 4 Microsoft MVP que existen en este país. Un MVP son títulos personales que se otorgan a personas como grandes conocedores de alguna solución. Actualmente, entre todos nuestros recursos, pues contamos con el único MVP de NAV, de Navision en España, y uno de los pocos que hay de AX. Y otra, bueno, somos un socio global de soluciones de gestión, entre las cuales pues existen RPs, CRMs, todos temas de BI reporting, que es uno de los temas que veremos hoy con JetReports, plataformas colaborativas o gestión documental como SharePoint y otro tipo de soluciones y servicios que podemos ofrecer. ¿Qué nos diferencia? Bueno, siempre hablamos, si ves nuestro logo, siempre aparece el Technology People Growth, tecnología porque creemos que utilizamos la tecnología más avanzada, que en este caso es la de Microsoft, people o gente porque bueno, trabajamos con un concepto que nosotros llamamos Team Spirit, que es el que trabajamos con personas y para las personas, para nuestros clientes, y la gran diferenciación ¿no? también que contamos con esos 2 MVPs de Microsoft, que son nuestros directores técnicos de la Software Factory, tanto de NAV como de AX, que con ello conseguimos pues, diferenciarnos de los demás partners y de las demás empresas tecnológicas. Aquí veis el resultado de esto, no es algo que yo diga, ¿no? Dice Penteo, que es un analista importante en este país, que solo el 40% de los proyectos no se desvían en fecha ni en temas económicos. Nosotros, esto está auditado por una auditoría en nuestra empresa, solo el 2% de estos proyectos se desvían en fecha y en precio de lo que inicialmente se pactó con el cliente. Algunos de los reconocimientos para acabar que tenemos, como hemos hablado del tema de los MVPs, pero también Microsoft este año pasado, 2013, nos dio pues lo que es entrar en el Inner Circle y en President's Club en reconocimiento pues a la estrategia empresarial, a la satisfacción de los clientes, etcétera, etcétera. Y como dato curioso también, pues dado este tema de los MVPs que hemos hablado, nuestro MVP de AX está incluido en el AX Council Program, ¿no? Que es el cómo en el proyecto en el cual las futuras versiones a nivel mundial de AX van a surgir. Y tenemos la suerte de nosotros poder ayudar a Microsoft en ese sentido. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, como sabéis, nosotros distribuimos una solución que es JetReports, de la cual tenemos hoy a Rodrigo Álvarez y a Mario Vegue, que son especialistas en este producto y nos hablarán un poco de, bueno, inicialmente de las necesidades y de los beneficios que tiene el Business Intelligence y el reporting para empresas como vosotros, y posteriormente veremos que es un poco el eje central de este webinar, que conozcáis y veáis de primera mano una demostración de este producto, de esta solución y cómo os puede ayudar a detectar, a explotar esos datos de vuestras empresas para ser más competitivos. Yo sin más y daros otra vez las gracias a todos por asistir, doy la palabra a, no sé si es Rodrigo o Mario, para que a partir de aquí os puedan enseñar cómo os puede ayudar esta solución de JetReports.
Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Tenéis Sí, que... perfecto. Ahí está, perfecto. ¿Juanma? Ya escuchamos, Sí. ya vemos vuestra presentación también. Perfecto. Pues nada, lo primero de todo agradecer a nuestros colaboradores la organización de este webinar. Creo que está siendo bastante exitoso, hay bastantes asistentes. Y por supuesto agradeceros a los que estáis viendo ahora mismo nuestra ponencia. Yo voy a hablar muy poquito porque lo importante aquí es mi compañero Mario, que va a enseñar nuestro catálogo de soluciones. Simplemente hacer la introducción de por qué existimos, ¿no? Y quiénes somos. Una cosa, Bueno, perdona. básicamente, Sí, Perdona, dime. minimiza el panel de control de GoToWebinar. No lo vemos, pero Perfecto. vemos ahí un negro que debe ser de él. Vale, perfecto. Ahora, adelante. Vale, disculpar. Bueno, pues básicamente las empresas que nos dedicamos al reporting y al business intelligence, pues bueno, hay un mercado bastante importante. Microsoft se da cuenta que en el mundo de los RPs, ya no solamente los que ellos fabrican y distribuyen, como AX o Dynamics NAV, en el mundo de los RPs, tanto SAP, las soluciones de SAGE, todas tienen un mismo problema. Son soluciones de gestión empresariales que tienen una información organizada, entornos seguros, todas las áreas departamentales, cubren necesidades vertical, horizontal, pero luego, a la hora de poder explotar la información, pues bueno, todas tienen carencias, no tienen herramientas o no tienen funcionalidades mediante las cuales el usuario final pueda sacar provecho de toda esa información que está en su solución de gestión. Microsoft es el primer fabricante que se da cuenta de esta necesidad y rápidamente quiere pues, dar solución a sus clientes, ¿no? Empieza a investigar en el mercado y bueno, podéis hacer lo mismo que hizo Microsoft en su momento. Te metes en Google y buscas soluciones de Business Intelligence, de reporting, informes en Excel. Salen un catálogo de empresas brutal, ¿no? Desde nuestro punto de vista, Microsoft os ha ahorrado este análisis, este estudio, contactó con nosotros, vio que JReport estábamos especializados en Dynamics NAV, que ya cumplíamos bastante de los requisitos que ellos estaban solicitando y desde el 2009 pues hay una colaboración entre ambas empresas mediante la cual pues bueno ya estamos integrados en sus soluciones, ¿no? Si os fijáis, además, hay, por un lado, lo que es el reporting, que es Express y Essentials, que ahora os lo enseñará mi compañero, que son soluciones de reporting que lo que hacen es acceder en tiempo real a una base de datos y que según sale una versión de RP de Dynamics, pues JReport ya, digamos que ya es compatible y ya está integrado, ¿no? Lo mismo con CRM. Cuando hablamos de Dynamics hablamos también de CRM. Y luego tenemos la versión de Enterprise, en la cual, pues bueno, además Microsoft nos ayuda a hacer proyectos predefinidos de cubos y data warehouse. Esto al final lo que nos posiciona respecto a la competencia es, primero, que seguimos los mismos pasos tecnológicos y evolutivos que vuestro fabricante de RP, que nos ayuda a implantar y a instalar y configurar los proyectos en el menor tiempo posible respecto a la competencia y garantizamos el éxito de los proyectos. Bueno, para terminar mi presentación, deciros multinacional, 60 países, más de 3.000 clientes, en fin, una empresa totalmente, si Microsoft ha querido colaborar con nosotros y nos ha hecho como su herramienta de reporting IBI, pues bueno, me encantaría que más adelante nos dieseis la oportunidad de conocernos. Y ahora, pues sin más preámbulos, voy a ceder el micrófono y el control del equipo a mi compañero Mario. Muchas gracias y un saludo a todos. Buenos días a todos, mi nombre es Mario Vegue y bueno, pues bienvenidos a esta sesión donde lo que pretendemos es mostraros una toma de contacto, tener en cuenta que no es una formación, no vamos a ver todos los conceptos, pero sí mostraros nuestra oferta de soluciones para que podáis, bueno, pues extraer información directamente del entorno Dynamics. En este caso yo me voy a centrar en Dynamics NAV, aunque bueno, pues voy a hacer mención de que es compatible con
múltiples orígenes de datos. Básicamente voy a hacer una breve introducción de cuáles son nuestras tres soluciones. Como bien ha comentado mi compañero Rodrigo, tenemos un primer nivel donde todos aquellos usuarios de Dynamics NAV 2009 o superior van a poder disponer de JetExpress, que es una herramienta gratuita que en colaboración con Microsoft ponemos a vuestra disposición pues, para directamente empezar a hacer informes de vuestro ERP, en este caso Dynamics NAV. ¿Vale? Luego pasaré al siguiente producto, que es Jet Essentials. Ya es una herramienta completa de reporting con bastante funcionalidad, más allá de JetExpress, que me va a permitir mantener toda la integración de Navision en cuanto a campos calculados, multiempresa, planificación de informes, flow filters, en fin, lo veremos. Y luego el último paso sería Jet Enterprise, donde ya para grandes volúmenes de datos o análisis de información un poco más complejos que el simple reporting, disponemos bueno, pues de Jet Enterprise, que es un gestor, un editor de cubos y Data Warehouse pues muy potente, donde el enfoque es el usuario final. Se va a poder generar estos cubos y Data Warehouse sin necesidad de tener gran conocimiento técnico. Me voy a centrar en JetExpress, puesto que es nuestra herramienta gratuita que ya vais a poder disponer, nada más terminar este webinar, y bueno, pues si quisiera que empezaseis a utilizarla y a diseñar informes pues bastante potentes. Así que bueno, pues directamente desde cualquier navegador, si navegáis a jetrepos.com, vais a tener la posibilidad de descargaros esta herramienta, instalarla y configurarla. Y también os adelanto que podéis contar con nosotros para cualquier tipo de duda o asistencia en cuanto a instalación, configuración, diseño de informes, o si queréis ver algo en más detalle con vuestros datos, cualquier necesidad de reporting que tengáis, bueno, pues nos ponemos a vuestra disposición pues para asistiros en la medida de lo posible. Bien, vamos a empezar por JetExpress, herramienta de reporting que reside en Excel. En este caso es compatible con cualquier versión de Excel. Yo en mi caso tengo Excel 2013. Tengo instalado Jet Essentials, que es la herramienta completa de reporting que contiene todos los asistentes que va a contener JetExpress. Bastantes más funcionalidades. Como digo, yo me voy a centrar en Navision, aunque bueno, pues es compatible con cualquier origen de datos, cualquier base de datos. Es compatible con JRepos, de tal manera que en un único informe podemos mezclar diferentes orígenes de datos. También comentaros que nuestras tres soluciones disponen de una biblioteca de informes ya diseñados, predefinidos, sobre estándares de Dynamics, Navision, Asapta, CRM, ¿vale? Es una biblioteca pues bastante completa de informes a vuestra disposición. O sea que no partimos desde cero, sino que tenemos bueno, pues, una gran colección de informes a vuestra disposición. Bien, vamos a comenzar directamente por el tiempo que tenemos. Me interesa aportaros contenido más que otra cosa. Bien, vamos a diseñar un informe donde supongamos que nos van a pedir un informe de facturación de los clientes, pero analizados por vendedor, por cliente, incluso por zona geográfica. Vamos a vincular una serie de tablas, lo va a hacer la herramienta automáticamente. También comentaros que es compatible con cualquier versión de Navision. Yo en mi caso voy a utilizar Navision 2009 R2, aunque, como digo, es compatible con hasta la última versión, Navision 2013 R2, donde en esta última versión es especialmente rápido. El rendimiento lo hemos potenciado y, bueno, pues os invito a utilizar nuestras soluciones. Bien, algo muy importante que quisiera hacer hincapié es que JetRepos reside en Excel. Yo siempre lo digo que el mejor movimiento que hicimos es utilizar Excel como interface de usuario. Porque todo el conocimiento que el usuario tenga de esta grandísima herramienta que es Excel, donde todos hemos más o menos utilizado, bueno, pues todo ese conocimiento que tengamos va a estar ahí disponible. ¿Vale? Lo único que vamos a tener es una pestaña más, en mi caso, donde nos va a permitir extraer información directamente de bases de datos. Y vamos a poner diseñar informes según nuestras necesidades. Así que pensar siempre que reside en Excel y que todo el conocimiento que tengamos está a nuestra disposición, ya sea a través de las fórmulas de Excel, tablas dinámicas, gráficos, segmentación de datos, en fin, ya sabéis, todo lo que conozcamos de Excel está a nuestra disposición. Bien, voy a comenzar por un asistente
que es el creador de tablas incluido en JetExpress, que me va a permitir diseñar informes de múltiples tablas, múltiples empresas. Tiene ciertas limitaciones, lógicamente, es esa herramienta gratuita. Y luego, bueno, pues comentaré cómo JetEssentials suple esas limitaciones con diferentes funcionalidades. Bien, vamos a lo que nos interesa. Voy a pulsar el creador de tablas y vamos a diseñar el siguiente informe. Yo tengo este asistente en pantalla, donde pues vamos a comenzar por la tabla de movimiento de clientes, una tabla transaccional donde encontraremos la gran parte de la información, pero veremos que pues, tenemos ciertas carencias en esa tabla, como campos de tipo nombre, descripción, que son los que realmente los usuarios pues, nos ayudan a identificar registros. Bien, vamos a por ello. Voy a pulsar añadir tabla y bien, fijaros que tengo solo una serie de tablas seleccionadas. Esto es importante, puesto que en un entorno como Dynamics Nav, donde encontramos 1000 y pico tablas, si tenemos algún vertical instalado pues, o tablas que hemos creado nosotros mismos, pues es un poco abrumador para los usuarios que no conocen esta estructura de datos. Bueno, pues yo siempre tengo la posibilidad de seleccionar tablas favoritas y no verme enfrentado a una estructura de datos pues, tan grande como Dynamics Nav. En este caso, bueno, voy a deseleccionar favoritos porque casi todos nos vamos a conocer las tablas que nos interesan. Vamos a partir por movimiento de cliente, donde yo estoy utilizando una base de datos de ejemplo, lógicamente, pero en esta empresa en concreto contiene 25.000 registros, con lo cual, bueno, pues tiene cierto tamaño. Seleccionaremos ciertos campos y luego iremos a tablas maestras pues, para traernos campos de tipo nombre o descripción. Vamos a seleccionar movimiento de cliente y lo primero que veo es que tengo todos los campos disponibles e incluso campos calculados. Además lo veo en el módulo de idioma que me interesa, exactamente igual que lo veo en Navision. Sabed que si voy directamente a SQL sería muchísimo más complejo. Las tablas están en inglés, si tengo múltiples empresas, estas tablas se duplican, la gran mayoría de ellas, no tengo acceso a los campos calculados, no puedo implementar flow filters, no está la seguridad de los roles de Navision. Y con JetReports todo eso va a estar solucionado. Voy a tener el módulo de idioma que me interesa, voy a disponer de campos calculados, voy a poder implementar flow filters. En fin, es como si viese Navision directamente en Excel. Vale, vamos a comenzar a seleccionar una serie de campos. Dispongo de un buscador donde vamos a empezar pues, por el número de documento. Vamos a por el cliente. Vamos a traernos el vendedor. Fijaros que a medida que voy seleccionando los campos, estos aparecen en la parte de arriba de este asistente. Vamos a por la fecha de registro, es un eje de análisis de nuestro informe. Y luego a por el campo numérico que me interesa, en este caso importe. Pero claro, como sabéis, el campo importe en realidad no reside en esta tabla, es un campo calculado que reside en otra tabla. Bueno, pues no hay problema, también puedo atacar los campos calculados. En este caso voy a seleccionar importe o importe en divisa local, lo que aplique, si tengo multidivisa. Bien, y si, bueno, pues dejo este informe tal cual, lo encuentro, bueno, pues lo que me va a devolver es absolutamente toda la tabla, y eso es pues como si copiase la tabla y la pego en Excel. Bueno, pues JetReports va un poco más allá. Antes vamos a implementar una serie de filtros. Yo a nivel de movimiento de cliente quiero implementar una serie de filtros. Aquí en la parte de la derecha voy a tener la posibilidad de implementar tantos filtros como sean necesarios. Y voy a implementar dos filtros. Uno va a ser de tipo estático y otro de tipo dinámico. El de tipo estático, muy sencillo, significa que los usuarios que utilicen este informe no pueden cambiar los valores que yo especifique. Y en este caso, el informe que voy a diseñar trata de facturación, con lo cual solo me interesan documentos de tipo factura o abono. Fijaros cómo en los desplegables dispongo de los valores que residen en la base de datos. Puedo seleccionarlos o directamente escribirlos en mi informe. Factura barra abono. Por cierto, vamos a poder utilizar todos los operadores de Navision. Barra, punto, punto, asterisco, ampersand. No seleccionaré la opción de la derecha, puesto que este informe solo trata de facturas abonos, mientras que el filtro dinámico que voy a generar, el siguiente filtro, es sobre fecha de registro, donde sí quiero que mis usuarios puedan modificar este valor. Yo voy a proponer un valor, 010110, punto, punto, y seleccionaré la opción de la derecha, lo cual significa que los usuarios que utilicen este informe pueden decidir qué fecha de registro ver, mientras que este informe solo listará facturas y abonos.
puesto que no seleccioné la opción de la derecha. Bien, podría continuar especificando filtros, pero creo que es suficiente. Si este informe lo dejamos así, bueno, pues fijaros que esta es la tabla que contiene toda la información, pero claro, como buena tabla transaccional que es, va a contener códigos, IDs, fechas, cantidades e importes. Por sí sola no nos va a ayudar a identificar registros, porque nadie se va a conocer los clientes por su número, ni los vendedores por su código. Me veo obligado a ir a tablas maestras. Bueno, pues vamos a por ello. Vamos a empezar yendo al maestro de vendedores, pues para obtener el nombre del vendedor, puesto que, como digo, pues nadie se tiene por qué conocer los vendedores por su código. Yo en todo momento tengo la opción de añadir tabla. Desde movimiento de cliente voy a añadir una tabla. Vamos a la tabla vendedor-comprador. Y lo bueno que tiene este asistente es que en cuanto seleccione esta tabla, JetExpress va a hacer el enlace entre ambas tablas automáticamente. Os lo demostraré. Voy a pulsar vendedor-comprador y automáticamente, fijaros cómo ha reconocido que lo que se llama código en la tabla vendedor-comprador equivale a código de vendedor en la tabla movimiento de cliente. Y esto lo ha hecho automáticamente. Con lo cual un usuario no tiene por qué conocer las relaciones entre tablas. Sí, lógicamente tiene que tener cierto conocimiento de las tablas, pero no tiene por qué conocer las relaciones. Si fuese necesario especificar más enlaces, tengo esta posibilidad. Vale, una vez que estoy conectado a la tabla vendedor-comprador, he venido a esta tabla directamente pues, para traerme el campo nombre. Y lo selecciono. Vale, perfecto. A continuación, pues lo que me han pedido es analizarlo por cliente y también por código de país que está asociado en la ficha del cliente. Bueno, pues vamos a conectarnos directamente desde movimiento cliente al maestro de clientes, o sea, la tabla cliente. La selecciono y en cuanto la seleccione, realizará el enlace automáticamente. Porque sabe que lo que se llama número en el maestro de clientes equivale a número de cliente en movimiento de cliente. Y una vez que yo ya estoy conectado en cliente, le voy a decir que quiero el campo nombre y además código de país. Que como su propio nombre indica es un código. Nadie tiene por qué conocerse todos los países por su código. Bueno, pues vamos a navegar directamente desde cliente al maestro de países, para que veáis cómo puedo navegar a través de mi base de datos. Directamente desde cliente voy a añadir tabla y vámonos a ese maestro de países. Y fijaros, una vez más, ha realizado el enlace automáticamente, porque sabe que lo que se llama código en la tabla país equivale a código de país en la tabla cliente. Repito, si fuese necesario añadir más enlaces, tengo esa opción. Y he venido a esta tabla pues para traerme el campo nombre. Bien, como comentario también puedo añadir campos, añadir fórmulas, aunque esto es una limitación que tiene JetExpress con JetEssentials, como veis, está disponible. Por ejemplo, podría hacer el cálculo de importe menos importe pendiente. También tengo la opción de guardar esta estructura por si quisiese volver a ella. Esto es una funcionalidad de JetEssentials. JetExpress no tenemos esta posibilidad. Bien, una vez que tengo el informe diseñado, donde yo, bueno, pues ya tengo las facturas y abonos filtrado por fecha, traigo los nombres del vendedor, del cliente y del país, voy a pulsar OK y vamos a ver el resultado. Lo que esto va a generar es una serie de fórmulas. Me pregunta si quiero guardar esta plantilla, por si acaso quiero volver a ella. No es el caso. Genera una serie de fórmulas, que por sí solas no tienen mucho sentido, pero bueno, vamos a actualizar este informe. Voy a pulsar el botón Report en la opción de Jet, en la pestaña de Jet. Tengo la opción de pulsar el botón Report y aparece en pantalla el filtro que hemos generado. Recordar ese filtro de tipo dinámico donde yo propongo 0101 10 punto punto, pero como veis es editable y aquí el usuario puede especificar el valor que necesite. Mientras que este informe solo listará facturas y abonos, y si el usuario quiere ver, por ejemplo, efectos, tendrá que hablar con el diseñador del informe. Bien, vamos a ejecutar este informe. Voy a pulsar Run. Esto se conecta con Navision, pasa por el filtro de seguridad, importante. Si el usuario no puede ver estas tablas, no se lo va a mostrar JetExpress. Y este sería el resultado. Es un bloque de datos. Este asistente me devuelve un bloque de datos que por sí solo no tiene mucho sentido, pero lo que es interesante es que ha creado una variable sobre este bloque de datos
muy útil para poder generarme una tabla dinámica. Voy a ir al menú de insertar, tabla dinámica, y como veis ha generado esa variable que en función de mis datos, bueno, pues es dinámica. Bien, vamos a pulsar aceptar y yo ya me encuentro en el entorno de Excel, tabla dinámica que ya conocéis. Bueno, vamos a empezar viendo los países. Voy a utilizar el nombre, que para eso fuimos al maestro de países. A un siguiente nivel quiero ver el vendedor, utilizaré su nombre. A un siguiente nivel me interesa ya ver el cliente, utilizaré su nombre una vez más. En columnas me interesa ver las fechas, por ejemplo. Y en el cruce vamos a traernos el importe. Y a continuación, bueno, pues vamos a darle cierto formato a esta información. Permitidme agrupar, contraer, mejor dicho, los países para que veamos el informe correctamente. Vamos a agrupar las fechas. Ya sabéis, esto es Excel. Me interesa ver la información pues por trimestres y años, por ejemplo. Y luego vamos a darle cierto formato a nuestro dato numérico. Voy a contraer este campo para que veamos el informe correctamente. Y al campo importe vamos a darle un formato. En este caso, me interesa que tenga formato de moneda. Vale, vemos cómo más o menos va cogiendo forma nuestro informe, pues ya que reside en Excel y dispongo de Excel 2013 en mi caso. Vamos a implementar una segmentación de datos. Para aquellos de vosotros que dispongáis de Excel 2010 o superior, tenemos una opción muy recomendable, que es la segmentación de datos, que me va a permitir generar una serie de filtros muy visuales para usuarios pues, que no tienen por qué conocerse cómo implementar filtros en tabla dinámica. Vamos a generar una segmentación de datos sobre los años, bueno, pues sobre el país y sobre el vendedor. Es un simple ejemplo, podría seleccionar tantas como necesitase. Y esto me va a crear una serie de ventanas en pantalla, las estáis viendo. Vamos a darle cierto formato a esta información. Donde el usuario, bueno, pues va a poder tener la posibilidad de filtrar esta información. Puede utilizar estas ventanas pues para ver la información de ciertos países, en un año en concreto, múltiples países si es necesario, de seleccionar los filtros, ¿vale? Va a poder interactuar con el informe. Ya que estamos, vamos a incluir un gráfico dinámico. Esta tabla dinámica, pues incluiremos un gráfico dinámico. Por ejemplo, este. Tampoco vamos a perder mucho tiempo en generar un gran informe, porque ya disponemos de una biblioteca de informes. Y por cierto, ya que estamos en Excel 2013, también dispongo de una funcionalidad muy interesante, que es la posibilidad de insertar bueno, pues diferentes aplicaciones de Office. Una funcionalidad de Excel 2013 es que me permite insertar diferentes aplicaciones. Y una en concreto que utilizo bastante, sobre todo cuando tengo zonas geográficas, bueno, pues es la posibilidad de insertar un mapa que me analice esta información. Dispongo de la aplicación de Bing Maps, propia de Microsoft. Donde, como veis, bueno, pues se puede nutrir de los datos devueltos por GenRepos. Vamos a darle cierto formato para que lo veamos correctamente. Vamos a cambiar el look que tiene este mapa. Y como habéis visto, en un momento el informe que he creado. Bueno, recordar que en todo momento el usuario puede actualizar el informe y cambiar los filtros. Por ejemplo, si le digo que quiero datos desde 2011, fijaros cómo la tabla dinámica se va a actualizar ella automáticamente. No tengo por qué hacer botón derecho actualizar como veníamos haciendo históricamente. Yo puedo actualizar el informe, me registra una factura ahora mismo, va a aparecer porque recordar estamos en tiempo real contra la base de datos. Y ahí tenemos el resultado, desde 2011 en adelante. Y recordar que siempre vamos a tener la posibilidad de implementar filtros. ¿Vale? Creo que es un asistente bastante potente, donde me ha vinculado múltiples tablas. Tiene ciertas limitaciones, porque siempre voy a tener que generar una tabla dinámica que es muy potente, pero bueno, pues no todos los usuarios
conocen el entorno de tabla dinámica y, bueno, pues tiene ciertas limitaciones. No siempre quiero hacer una tabla dinámica. Lo cual me va a llevar a explicar nuestra siguiente solución, que es JetEssentials, donde va a contener todo lo que hemos visto anteriormente y mucha más funcionalidad. Sobre todo yo destacaría la posibilidad de planificar el informe. Yo diría que es lo más utilizado por nuestros clientes. Es una funcionalidad que me va a permitir automatizar la actualización del informe en función de una periodicidad y además el envío de dicho informe por correo electrónico siempre o si se cumple una o múltiples condiciones. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a crear un libro nuevo donde vamos a pasar a utilizar JetEssentials. La principal característica de JetEssentials, mientras que JetExpress, como habéis visto, me devuelve un bloque de datos muy útil para ser utilizado por una tabla dinámica, con JetEssentials yo ya tengo la posibilidad de moverme libremente en Excel. No tiene por qué ser un bloque de datos. Pensad que Excel nos ofrece 3 variables a la hora de estructurar la información. Vamos a disponer de filas, vamos a disponer de columnas y vamos a disponer de hojas. Vamos a utilizar esas variables. Bien, tengo diferentes asistentes para generar la información, ¿vale? Pensad que además de las 300 y pico fórmulas que residen en este Excel, voy a tener 4 fórmulas más. Únicamente 4 fórmulas más, que son las que me van a permitir estructurar la información. Las estáis viendo en pantalla. Bueno, puedo empezar a especificar fórmulas para extraer la información, pero creo que con el tiempo que tenemos es más sencillo utilizar la función del explorador. Voy a pulsar el explorador y me va a aparecer esta ventana en pantalla. Donde yo, como veis, por cierto, me estoy centrando en Navision, pero puedo utilizar cualquier origen de datos. Siempre que dispongamos de un conector, nos podemos conectar. En este caso, donde realmente se luce es en Navision, porque como veis, puedo cargar un módulo de idioma, dispongo de campos calculados, etcétera, etcétera. Aquí tenemos toda una estructura de datos de Navision, con todas sus tablas, aunque recordad que siempre tengo la opción de ver mis tablas favoritas. Vale, vamos a empezar, pues no sé, vamos a traernos un informe parecido al que he hecho anteriormente, pero con una estructura diferente. Vamos a ver cómo puedo traerme los clientes a un primer nivel y luego sus facturas y abonos. Siguiente cliente, sus facturas y abonos. Y luego lo voy a poder hacer multiempresa en función de las hojas. Vale, vamos a por ello. Directamente, yo desde movimiento del cliente, una tabla transaccional, aunque podría ir al cliente y utilizar campos calculados como ventas en divisa local, no hay ningún problema. Me interesa entrar en una tabla transaccional para que veáis, bueno, pues el rendimiento que me ofrece. Desde movimiento del cliente, dispongo del número de cliente, donde, como sabéis, se repite, este valor es una tabla transaccional, se repite y yo en mi informe pues no quiero que se repita y además quiero estructurarlo en filas. Bueno, pues directamente voy a arrastrar este campo allí donde quiera en Excel, donde quiera. Le estoy pidiendo la información del número de cliente agrupado y en filas. Y establece esa conexión directamente con Navision. Ha especificado una fórmula que me va a traer la información en filas de movimiento de cliente y me trae el número de cliente. Y yo perfectamente puedo implementar una serie de filtros. En todo momento le puedo decir, vamos a ver, es que me interesa que el tipo de documento pues sea factura barra abono. Como habéis visto anteriormente, lo puedo escribir o seleccionar del desplegable. Bien, si genero este informe, esto se conecta con Navision, estoy trayendo absolutamente todos los clientes que por lo menos han tenido una factura o un abono, y me devuelve la información. Por sí sola, bueno, pues yo no sé quién es el cliente 5000. Sin problemas, en todo momento puedo volver a diseño y establecer una consulta a la derecha que me devuelva el nombre de este cliente. Y así veis lo que le caracteriza a JetEssentials, que es la libertad, la flexibilidad con la que yo puedo diseñar informes como quiera. En todo momento le puedo decir, vamos a ver, vamos a la tabla de cliente, quiero que me devuelvas el campo nombre, pero donde número es lo que tengas a la izquierda. Con esta simple consulta, él ya sabe que tiene que ir a la tabla cliente y devolverme el campo nombre para el cliente que le toque a la izquierda. Puedo poner una cabecera, puedo poner un parámetro de JetRepos que me va a ajustar el ancho de columna, el mayor registro encontrado.
Y este sería el resultado. Por un lado tengo los clientes que han tenido una factura o un abono y a la derecha traigo su nombre. Perfecto. A continuación me piden que quieren ver esas facturas y esos abonos. Bueno, pues yo voy a decirle a JetRepos que me deje cierto espacio entre registros. Recordar que no es una formación, es una toma de contacto. Voy a omitir muchos conceptos, pero bueno, creo que va a quedar bastante claro. Fijaros que con el parámetro que le he dicho, lo que va a suceder es que me va a dejar espacio entre registros. En este caso, espacio entre clientes, que es justo el espacio que voy a necesitar para traerme las facturas y abonos de estos clientes. Bien, vuelvo a diseño, puedo utilizar el explorador, conectarme a un movimiento cliente y decirle que quiero, en un primer nivel, número de documento. Como no quiero agrupar, selecciono la opción de registros. Quiero ver el número de documento, quiero ver la fecha de registro, quiero ver la descripción del movimiento, por ejemplo, y vamos a por el campo importe. Ahora le doy cierto formato, ya que estamos en Excel, qué mejor herramienta para dar formato. El importe quiero que tenga formato de moneda, la fecha vamos a darle un formato de fecha, y a continuación pues voy a relacionar, no quiero listar todas las facturas y abonos, sino la del cliente que le toque. Bueno, pues en este momento tengo la posibilidad de decirle como filtro a esta consulta que el número de cliente es precisamente el que se encuentre justo aquí. Además, recordar que le tengo que decir que me liste solo facturas y abonos. Tipo de documento, factura, barra, abono. Podría ser un filtro dinámico, o sea que el usuario decidiese qué tipo de documento quiere ver. No es el caso. Yo por ahora estoy creando un filtro de tipo estático. Este informe solo va a listar facturas y abonos. Vamos a darle cierto formato. Bueno, pues a un primer nivel quiero que el cliente tenga, por ejemplo, este estilo. El desglose, bueno, pues vamos a darle un formato diferente para facilitar la visualización del informe a mis usuarios. Es simple formato de Excel. Y luego me interesa, pues, no listarle todas las facturas. Ya sabéis, tengo una fecha de registro, que decidan ellos qué facturas quieren ver. Bueno, pues para crear filtros, tal y como lo habéis visto anteriormente en JetExpress, con el asistente, yo voy a generar en una hoja independiente una serie de parámetros que me van a permitir que el usuario decida qué fecha de registro quiere ver. Estos son parámetros propios de JetRepos, donde le voy a decir al usuario que dispone de un filtro de fecha, propongo un valor y lo implemento en mi informe. Cuando mis usuarios pulsen report, les aparecerá una ventana en pantalla donde tendrán la opción de decidir qué valor quieren ver para este informe. Vamos a implementar ese filtro. Yo le voy a decir a mis usuarios, a mis consultas, vaya, que la fecha de registro, a ver si lo escribimos bien, fecha de registro, lo encontraremos en esta celda. Podría ser una variable de Excel, podría haber utilizado la funcionalidad del cuadro de nombres de Excel y crearlo como una variable, que es lo que suelo recomendar. Pero bueno, no estoy obligado a hacerlo. Lo implementamos al nivel de desglose de los documentos. Y vamos a ver el resultado del informe. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Ahora cuando mis usuarios pulsen el botón Report, les aparece una ventana en pantalla donde yo propongo 010110, pero perfectamente, como veis, es editable. Pueden acotarlo, 311210, por ejemplo. Y este sería el resultado. A un primer nivel encuentro a los clientes y luego me presentará las facturas y abonos. Para todos los clientes que por lo menos hayan tenido un movimiento de tipo factura o abono en el tramo de fechas que nos ocupa. Por cierto, pasa por la seguridad propia de Navision. Recordar que es compatible con cualquier versión de Navision. Sí, recordar también que solo JetExpress es compatible con Navision 2009 o superior.
una de las limitaciones que tengo que tener en cuenta a la hora de hacer reporting es que, bueno, estamos accediendo en tiempo real a la base de datos. Si, por ejemplo, no dispongo de una sesión libre en Navision o estoy pasando un proceso en la base de datos, JRepos nunca va a llegar a bloquear la base de datos, mientras que con ODBC, bueno, pues podemos llegar a bloquear esa base de datos. Tener presente que estamos accediendo en tiempo real. Si ahora mismo están registrando una factura, bueno, pues automáticamente aparecerá en mi informe. Luego veremos cómo para grandes volúmenes de datos o análisis de información pues más compleja, con múltiples ejes de análisis, bueno, pues dispongo de la solución Jet Enterprise. Bien, aquí tenéis el resultado donde a un primer nivel ha encontrado el cliente y luego los documentos de tipo factura o abono para todos estos clientes. Bien, vamos a planificar este informe y pasamos a Jet Enterprise. Yo siempre voy a tener la opción, permitirme guardarlo, pues por ejemplo, en el escritorio, lo llamo informe, y si quisiera contaros el planificador. Lo vais a tener muy claro. Voy a pulsar el botón de planificar y llegaremos a ver el siguiente asistente que me va a permitir planificar este informe. ¿Para qué actualizarlo si lo necesito todos los días? Voy a pulsar nueva tarea y vamos a ver este asistente. Creo que es lo más utilizado por nuestros clientes. Vamos a ver, vamos a darle un nombre a la tarea, facturas, por ejemplo. Me permite actualizar los informes de una carpeta o un informe en concreto. En este caso, le voy a pasar el informe que me interesa. Y luego la carpeta saliente. O sea, donde quiero que genere el informe. Pues por ejemplo ahí. Suelo recomendar que esta carpeta sea una carpeta compartida en la red. Una periodicidad de esta tarea programada. Bueno, pues quiero que se actualice todos los días a las 8 de la mañana, por ejemplo. No es el caso, yo lo voy a dejar una única vez. Tengo la posibilidad de enviarlo por correo electrónico, como veis. O bien, solo quiero que lo guarde en una carpeta. O además que lo envíe por correo electrónico. Puedo enviarlo con Outlook, con la cuenta que tengo de Outlook, o con SMTP. Puedo adjuntar el informe al correo electrónico, o no. Es posible que solo quiera enviar una alerta, no quiera adjuntar el informe. No es el caso, yo quiero adjuntarlo. Puedo especificar aquí los destinatarios, y en este caso, si lo especifico en esta ventana, me lo va a enviar siempre. Aunque perfectamente podría decirle que los destinatarios residen en Excel. La ventaja de especificarlos en Excel es que puede enviármelo en función de una condición. Por ejemplo, tengo un presupuesto de ventas. Si no llego a ese presupuesto de ventas, porque aquí puedo hallar un total en este informe de facturación, quiero que me lo envíe. Pero si llego a ese presupuesto de ventas o excedo, pues no quiero que me lo envíe. También tengo la posibilidad exactamente igual de establecer un asunto y un cuerpo del correo electrónico a enviar. Yo puedo especificar un texto fijo en este cuadro, o bien especificar una variable de Excel, con lo cual podré conseguir establecer un asunto y un cuerpo dinámico. O sea, que contengan datos del informe. También tengo la posibilidad de establecer diferentes formatos de salida. Yo puedo enviar un libro de JRepos completamente funcional, un libro de Excel con sus valores, incluso generar una página web para publicar en SharePoint, en la intranet de la empresa, o también un PDF, como no. Bien, una vez que he especificado esta información, también es importante comentaros la posibilidad de establecer un archivo por lotes o proceso batch, donde en función del destinatario, JRepos es capaz de enviarme los datos de ese destinatario. Imaginemos que tengo 10 comerciales y quiero enviarles a cada uno lo que han hecho durante la semana y cómo están con respecto a su presupuesto, pero evidentemente no le voy a enviar todo a todos, sino que quiero que cada uno reciba su información. Vale, yo puedo planificar este informe. En este caso generará una tarea programada del propio Windows, de ahí que me pida una contraseña. Y ahí está ese informe, esa tarea programada, que cuando llegue el momento, bueno, pues
actualiza el informe, me lo guarda en la carpeta saliente y lo envía por correo electrónico. Bien, es un simple ejemplo. Recordar que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, si he mostrado las opciones, pues diría más representativas. Pero hay bastante más. Podríamos generar gráficos, puesto que Excel nos permite, tiene un motor de gráficos bastante potente. Podría generar gráficos de esta información, agrupar esta información, realizar diferentes análisis. Pero bueno, ya para bases de datos más grandes, con más volumen de datos, o para informes un poco más complejos, no departamentales de reporting, donde quiero ver facturación por fecha y por vendedor, sino pues para múltiples ejes de análisis, pues ya vamos a dar el siguiente paso, que sería Jet Enterprise, donde bueno, pues tengo, como veis, muchos informes a nuestra disposición. Vamos a cargar un par de ellos en pantalla para que veáis a lo que me refiero en cuanto a diferentes ejes de análisis. Por ejemplo, un cuadro de mando de ventas, donde fijaros como el informe es un tanto diferente a los que he generado hasta ahora. Donde a priori el usuario, bueno, pues no sabe lo que quiere, sino que le dotamos de infinidad de ejes de análisis donde el usuario va a poder interactuar con esta información pulsando esta segmentación de datos, y este informe en concreto está atacando una serie de cubos que vienen predefinidos con Jet Enterprise, donde, bueno, interactuando con el informe, puede ver cómo este cambia en tiempo real. En este caso estamos moviendo 10 años de transacciones, pero como veis es instantáneo, pues para tomar una mayor decisión de negocio, de ahí Business Intelligence, ¿de acuerdo? Bueno, pues además de estos informes que vienen incluidos con la herramienta, sí quisiera mostraros Jet Enterprise. Bien, Jet Enterprise lo que me va a permitir es generar una serie de cubos y Data Warehouse, que por cierto son compatibles con las anteriores herramientas que hemos visto. Puedo perfectamente atacar un Data Warehouse. Y bien, lo que tengo en pantalla es el proyecto que viene incluido con Jet Enterprise. En todo momento nuestros usuarios pueden acceder a la tienda de cubos y descargarse nuestros proyectos estándar. Hemos diseñado proyectos estándar sobre pues, el entorno de Dynamics NAV. Tenemos Navision, diferentes versiones, tenemos Asapta, diferentes versiones, incluso tenemos un proyecto sobre LS Retail, en fin, esto irá creciendo con el tiempo a medida que salgan diferentes versiones. También Great Plains, aunque bueno, pues aquí en España no se comercializa. Y lo que estamos viendo, bueno, pues es uno de esos proyectos donde a vuestra disposición ya tenemos 7 cubos generados: finanzas, inventario, fabricación, a cobrar, compras, a pagar, a cobrar, en este caso, ventas. Y bueno, pues estos cubos contienen infinidad de mediciones y luego dimensiones, que son los ejes de análisis. Bueno, pues lo que le caracteriza a esta herramienta es la sencillez con la que genero estos proyectos. Históricamente, esto de Business Intelligence, bueno, pues requería programadores avanzados en SQL que lo que generaban eran scripts, o sea, programas que movían la información. Bueno, pues lo que le caracteriza a esta herramienta es la sencillez con la que voy a poder generar todo este proceso, todo este movimiento de información, que también, por cierto, es multiconexión. Yo puedo conectarme a múltiples orígenes de datos. Importante mencionar que en el entorno de Dynamics disponemos de adaptadores. ¿Vale? Pensad que si vamos a SQL, al final las tablas, pues como he dicho anteriormente, están en inglés. Si tengo múltiples empresas, estas tablas se duplican, la gran mayoría de ellas. No dispongo de campos calculados, puedo saltarme la seguridad de Navision. Bueno, pues con estos adaptadores que tenemos para el entorno de Dynamics, no solo Navision, sino Asapta, CRM o incluso Great Plains, me van a permitir, bueno, pues ver la estructura de datos en el módulo de idioma que me interesa, disponer de campos calculados, hacer el informe multiempresas sin ningún problema. Yo tengo un asistente que le voy a decir de qué empresas quiero que me extraiga información. Es muchísimo más sencillo de cara a un usuario el generar este tipo de proyectos que yendo directamente a SQL. Bueno, este proyecto, por ejemplo, si quiero utilizarlo, en todo momento yo puedo establecer una conexión directamente desde Excel, utilizando Analysis Services a través de la pestaña de datos, o bien directamente desde Jet Essentials, la posibilidad de establecer una tabla dinámica. Tengo los mismos cubos que estáis viendo anteriormente. En este caso,
he cambiado el módulo de idioma para verlo en castellano y directamente, bueno, pues puedo establecer una conexión contra el cubo de ventas y empezar a generar el informe. Pues, por ejemplo, es posible que quiera ver el coste del pedido de ventas, importe y coste, importe de ventas y luego los ejes de análisis. Pues es posible que quiera verlo por n dimensiones, luego quiero verlo a un primer nivel por empresa, quiero establecer una jerarquía de fechas en cuanto a las columnas, en fin, ya sabéis, es directamente Excel. Ya para terminar, sí me interesa contaros lo siguiente. Y es que con esta herramienta que genera cubos y Data Warehouse, bueno, pues si solo estoy utilizando Excel para conectarme, como veis, me veo obligado a directamente solo utilizar tabla dinámica, que es muy potente, es una gran funcionalidad de Excel, pero tiene ciertas limitaciones. A mí lo que me gusta es lo siguiente. Y es que con la herramienta JetEssentials, que habéis visto cómo me muevo la información libremente, en filas, en columnas y en hojas, bueno, pues la principal limitación es que para grandes volúmenes de datos, puesto que vamos en tiempo real a la base de datos, pues el rendimiento se ve afectado. Bueno, pues lo importante es que con esta herramienta puedo conectarme a los cubos. De tal manera que obtengo lo mejor de ambos mundos. Por un lado, la flexibilidad del reporting. Muevo la información como quiera en filas, columnas y hojas. Cada celda es una posibilidad para conectarme a la base de datos. Con la agilidad de Business Intelligence, que mueve información porque el cubo ya tiene la respuesta, como suelo decir. Así que creo que eso unifica muy bien nuestra oferta. Lo mejor de ambos mundos, como digo yo, flexibilidad del reporting y agilidad de Business Intelligence. Bien, nos estamos quedando sin tiempo. Recordar que se trataba de una toma de contacto. Nos ponemos a vuestra disposición para ver esto en más detalle con vuestros datos, múltiples orígenes de datos, múltiples empresas, planificación y, bueno, pues contar con nosotros pues para cualquier necesidad que tengáis en cuanto a reporting, business intelligence, cualquier necesidad de generación de información o distribución de la misma. Bien, le voy a pasar el control a mi compañero Juanma pues para que cierre este webinar y nada, únicamente daros las gracias por vuestro tiempo y atención y, como digo, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Juanma, cuando quieras. Bien, yo por mi parte no tengo más. Entiendo que ahora abrimos un turno de preguntas. Daros también nuestro contacto por si queréis contactar conmigo directamente para cualquier cosa. Después ya lo derivaremos a quien sea. Mi correo es jmvila@quonex.com. Os voy a poner aquí ahora. Bueno, creo que ya no tengo el tema este. Os iba a poner mi correo aquí. Ponlo Juanma en el chat y lo paso al chat. Vale. Y nada, entiendo, no sé si hay alguna pregunta de alguien, entiendo que sí. Ya, Sí. supongo que Daniel ya moderas un poco este tema. Exacto, sí. Vamos a ver, pasamos efectivamente al turno de preguntas. Si quieres, Juanma, a mostrar la cámara y así estamos dos. Efectivamente, o como os he dicho, podéis plantear las preguntas, ya tenemos nuestras primeras preguntas escritas en el chat, o también la podéis hacer vía, levantándome la mano, y entonces sabré que queréis plantear la pregunta vía micrófono, lo cual os animo a hacerlas por micrófono. Damos preferencia a la gente que hace las preguntas por micrófono, porque nos gusta escuchar directamente lo que decís, si no tenemos que leerlo. Bueno, vamos a ver, voy a pasar el mail de... Vamos a ver... El mail de Juanma Vila, ahí lo tenéis, para que tengáis su contacto directamente. Vamos a ver, tengo aquí las primeras preguntas. Javier Torres. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto no es una pregunta, es un saludo. Problema de 255 caracteres, aún poniendo... mira, Mario, tenéis ahí la pregunta que hace Javier. No sé si lo veis.
problema de 255 caracteres, no sé si podéis responder. Sí, efectivamente. Lo estoy viendo, le conozco personalmente, dimos un curso, en este caso en Riversa, y bueno, pues nos encontramos con el siguiente problema, que a la hora de vincular diferentes fórmulas, utilizando ampersand, fórmulas anidadas, consultas bastante más complejas que tenían en cuestión, bueno, pues sí nos encontramos con una limitación que nos imponía Excel de 255 caracteres, y bueno, pues llegamos a esa limitación. Sí, no pudimos solucionarlo por aquel entonces con la versión que teníamos, pero con la nueva versión, Javier, sí, me gustaría conectarme contigo para mostrarte cómo han implementado la posibilidad de poder solucionar esta problemática, con lo cual me pondré en contacto contigo para ver esta última versión y cómo lo podemos solucionar. Mario, os paso la presentación si os parece, por si tenéis o queréis enseñar algo. Sí, de acuerdo. Vale, te paso ahí la presentación, por si queréis mostrar. Bien, la siguiente... Hay unas cuantas preguntas. Voy bueno, a ver, si quieres, mira, vamos a ver, espérate un momento. Vamos a Javier Torres pregunta también respecto a un manual completo. Vale, bien, vamos a ver los diferentes niveles de ayudas. Yo en el menú de ayuda que os estoy mostrando en pantalla tengo diferentes niveles de ayuda. Tengo la opción de recursos, una web muy completa con videotutoriales, knowledge base, foro de ayuda, en fin, muy completos, lo recomiendo. Luego tengo el foro de JetRepos, es un foro abierto completamente a todo el mundo, a todos nuestros usuarios, donde se aprende bastante, la verdad. Luego dispongo ya del soporte técnico para clientes existentes. Es una web cerrada para esos clientes donde vamos a solucionar cualquier tipo de incidencia. Tenemos un compromiso con nuestros clientes de por lo menos de contacto y generalmente de resolución de la incidencia en 24 horas. Y luego ya por último tenemos nuestro manual. Es un PDF que me va a generar bueno, pues con todas las funcionalidades. Esos son los diferentes niveles de ayudas. Bien, la siguiente pregunta es ¿qué limitaciones tenemos con Navision 4.03? Bueno, pues en este caso JetExpress no sería compatible, tendríamos que pasar a JetEssentials, que es la herramienta que estáis viendo en pantalla. Y limitaciones, pues ninguna, todo lo que hemos visto es compatible en este caso. Pero JetExpress no lo sería, puesto que es para usuarios de 2009 o superior. Ahora, también es importante mencionar que cuando me dices Navision 4.03 puede ser la versión de objetos. Yo estoy hablando de la versión del motor de base de datos. Tú puedes tener una versión de objetos en 4.03, pero corriendo en motor de base de datos 6.0, por ejemplo. En ese caso sí sería compatible. Siempre estoy hablando de versión de base de datos, de motor de base de datos, por así decirlo, no de objetos. Siguiente pregunta. JetExpress es multiempresa. ¿Cuáles de los productos son multiempresa? Bien, buena pregunta. JetExpress es multiempresa en el sentido de que yo perfectamente en este desplegable, fijaros que estoy utilizando Navision con múltiples empresas, yo puedo cambiar de empresa. Sí, es perfectamente compatible con multiempresa. Pero lo que no me va a permitir es lo siguiente. Voy a hacer un simple ejemplo. En un libro nuevo, directamente yo, como tengo JetEssentials, yo en todo momento le puedo decir desde el explorador, aquí lo tengo visible, vamos a conectarnos a ese origen de datos, en este caso estoy en esta base de datos, y lo que me va a permitir JetEssentials es en todo momento, yo puedo navegar a la tabla de empresa, donde tengo esas 4 empresas, tengo el campo nombre, y en todo momento yo le puedo decir que quiero generar esta información en hojas y generar una hoja para cada empresa. Lo vais a ver cómo esta fórmula me va a generar múltiples hojas. En cada hoja yo puedo traer la información de la empresa que toca en cada hoja, pudiendo llegar a consolidar el informe. O sea que sí, es multiempresa, pero esta opción que estáis viendo de mover la información en diferentes hojas, fijaros cómo él ha generado tantas hojas como empresas tengo en mi base de datos, sería multiempresa. Vale, tengo un batch donde envío varios informes, hay forma de hacer una pausa, porque se queda pillado algunas veces en algún informe y se para el envío. Hay una opción en la configuración de la aplicación que me va a decir cuánto tiempo, si es que hay algún problema de comunicación, no hay sesión en Navision, me va a permitir especificar cuánto tiempo de espera tiene JetRepos.
¿vale? Es el típico timeout, ¿vale? Pero es una configuración de la aplicación donde por defecto, si no me equivoco, a ver dónde tenemos esa configuración. Cada versión me lo cambian, pero vamos, básicamente me parece que está configurado a 300 segundos, efectivamente, aquí está, ¿vale? Donde yo puedo ampliar esta configuración y bueno, pues si, como digo, no tenemos sesión en Navision o no hay un problema de comunicación de la red o lo que sea, bueno, pues tenemos un tiempo de espera. Este se podría ampliar pues para que no tengamos ese problema. Bien, por ahora no tenemos más preguntas. Sí, mira, te voy a pasar otra pregunta por aquí. Dime. Recordar que si levantáis la mano, bueno, todavía tenemos unos minutos, pues os abro el micrófono. Al que levante la mano, le abro el micrófono y le pasamos por delante, digamos, de las preguntas escritas. Ahí ves otra pregunta sobre Navision 4.03. A ver, Navision 4.03 con motor de base de datos SQL Server 2008. No me refería a eso del motor de base de datos. Os lo muestro en pantalla. No me refería a la versión de SQL. Fijaros, en Navision, si vamos al botón de acerca, fijaros, en mi caso, fijaros como yo estoy en una versión de objetos 4.0. Pero mi motor de base de datos es 6.0, con lo cual es compatible con cualquier versión de JetReports. A eso me refería, no a la versión de SQL. Yo en mi caso estoy utilizando SQL 2012, pero son cosas diferentes. Me refería a la versión del motor de base de datos de Navision, importante. A veces también me suelen hacer la siguiente pregunta, muchas veces de hecho. Fijaros que yo tengo Power Query y Power Pivot instalado. Son grandes herramientas, son muy buenas. Y me preguntan, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué utilizaría JetReports si dispongo de una herramienta como Power Pivot? Bueno, pues fijaros que yo lo tengo instalado, de vez en cuando lo utilizo. Bien, pensad que Power Pivot va a requerir un usuario hasta cierto punto técnico, porque esto va directamente a SQL. Y yo, si os muestro mi base de datos en SQL, fijaros qué pinta tiene. Voy a mostrar esa base de datos, JetCore SP, las tablas. Y fijaros, mis tablas primero tienen el nombre de la empresa. Luego resulta que están en inglés. Y además se repiten para cada una de las empresas. Mientras que yo, cuando os he mostrado el explorador, os lo muestro en pantalla otra vez, no tiene nada que ver esta estructura de datos. Además, en SQL, yo no dispongo de campos calculados. No puedo implementar flow filters sobre esos campos calculados. No está la seguridad implementada de Navision, los roles propios de Navision. O sea que hay una diferencia bastante importante. Para usuarios no técnicos, si se meten en esta estructura de datos directamente en SQL, pues lo van a tener un tanto difícil. ¿Se pueden hacer informes? Sí, claro que sí. Pero no tiene nada que ver el verse enfrentado a una estructura de datos como las que os presento en pantalla con el módulo de idioma, campo calculado, multiempresa, multiconexión. ¿Vale? Sin menospreciar a Power Pivot ni a Power Query. Son grandes herramientas, pero el enfoque es diferente. Esto está más enfocado hacia usuario final. Además, Power Pivot no me va a planificar el informe ni enviar alertas por correo electrónico. Ok. Bueno, no vemos más preguntas por aquí. A mí me gustaría que me explicarais, Juanma, también, cuál es un poco el papel de QoNext con JetReports. ¿Cuál es un poco la labor que desarrolláis para o con JetReports? Juanma. Bueno, nosotros, dada nuestra capilaridad y como Master Bar de soluciones Dynamics y sabiendo que JetReports es una solución totalmente integrada, en este caso con NAV Navision, somos una figura que lo que hace es distribuye toda esta solución en toda España. Entonces, pues bueno, junto con la ayuda de Mario Rodrigo y su equipo, pues damos, digamos, capilaridad y posibilidad a que todas las empresas a través nuestro puedan contar con esta solución.
Fantástico. Bueno, y por último me gustaría que me dijerais habéis hablado de la complementariedad, por así decirlo, o la comparación con Power Pivot. Con respecto a otras herramientas, digamos, de análisis de datos, tanto Rodrigo como Juanma o Mario, pues no sé, pues otro tipo de herramientas como ClickView u otras, ¿cuáles son un poco las ventajas de utilizar JReports? Bueno, nos encontramos, por ejemplo, hablando de ClickView, grandísima herramienta, por cierto. Yo mencionaría lo siguiente. Para empezar, lo que pretende JReports siempre es romper la dependencia que tienen los clientes, pues con ese departamento técnico o ese partner que siempre van a necesitar para diseñar esos informes. No olvidemos que ClickView, por ejemplo, va directamente a SQL. No voy a tener esta posibilidad de cargar un módulo de idioma, de disponer de campos calculados. Además, está utilizando una tecnología propietaria muy potente, muy buena, reporting en memoria, mientras que nosotros promocionamos mucho el entorno del cual ya disponéis. Si tenéis Navision, tenéis SQL, tenéis todo disponible. Disponéis de Analysis Services, que es la tecnología, por cierto, que utiliza Jet Enterprise. Por no mencionar el coste de la herramienta. No sé si alguno de vosotros disponéis de ClickView, pero en cuanto sumamos un par de usuarios, cuidado con esos proyectos. Y además, repito, no se va a conseguir romper esa dependencia. Si el usuario quiere ver un campo nuevo o realizar un nuevo informe, bueno, pues va a tener que disponer de ese perfil técnico, de ese partner, de ese consultor técnico de ClickView, en fin. Aquí lo que pretendemos es romper la dependencia con una formación, buena formación, porque ese es el éxito de nuestros proyectos, radica en una buena formación. Pretendemos que los usuarios se diseñen sus propios informes, sin menospreciar, repito, a la competencia. Hay grandísimas herramientas, pero aquí si ya tenéis Navision, tenéis toda la tecnología. Además es una tecnología, Microsoft, yo diría que va a continuar con nosotros a medio y largo plazo. Otras herramientas propietarias con tecnología propietaria, pues oye, no lo podría garantizar en ese sentido. ¿Vale? Muy a grosso modo lo he resumido, muy a grosso modo. Repito, sin menospreciar a esas otras herramientas. Por cierto, se complementan perfectamente. Por ejemplo, Target, otra herramienta de Business Intelligence, vio lo que yo acabo de mencionar, que bueno, pues su backend, cómo se generan esos cubos, ese data warehouse y demás, pues requería de programación de scripts, requería de gente avanzada en SQL que iba a programar esos scripts. Y bueno, pues dejaba un poco que desear, mientras que su frontend, el interface de usuario, era muy potente. Bueno, pues Jet Enterprise es perfectamente compatible con Target. De hecho, es que tenemos un acuerdo de colaboración donde los usuarios utilizan nuestro backend, que se llama, nuestro gestor y editor de cubos y data warehouse, con su interface, su frontend, porque consideran que Excel pues no es un repositorio de informes válido. Suelen ser grandes empresas estas. Pero, en fin, es muy a grosso modo el comentario que he realizado. Habría que verlo en más detalle cada una de las particularidades de cada una de las herramientas. Y si no, no tendría el éxito que tiene JReports. JReports no depende, por así decirlo, del tamaño de la empresa, ¿no? O sea, estamos hablando de que lo utilizan empresas de todo tipo de tamaño. De todo tipo. Tenemos hasta Navisions con 2 usuarios y una base de datos de 5 gigas, hasta la mayor implementación que yo he realizado, sobre 300 gigas en un Navision, incluso Asapta. No estoy mencionando Asapta, pero también es compatible. Cuidado que la estructura de datos ya es diferente. No es, como diría, tan intuitiva como Navision. ¿Vale? Pero de todo tipo de usuarios. Para grandes volúmenes de datos ya pasaríamos a Jet Enterprise, que por cierto, incluye todo lo anterior mencionado. Jet Enterprise incluye Jet Essentials. Con lo cual tenemos desde reporting hasta business intelligence. Fantástico, pues ha quedado clarísimo. Facilidad de uso, también el tema del precio, que es importante. Sí. Yo creo que son dos aspectos clave, aparte lógicamente de la integración ya directa con Navision y Asapta, ¿no? Así que nada más. Oye, agradeceros, Rodrigo y Mario, el tiempo que nos habéis dedicado a explicar la herramienta. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, y cualquier cliente, repito, que tenga cualquier necesidad, duda, os invito a contactarnos pues para resolveros la duda pues directamente con vuestros datos, para que lo veáis en más detalle. Estamos a vuestra disposición.
Ok, ya veis, como os ha dicho anteriormente Mario o Rodrigo, no sé, uno de los dos, tenéis a disposición pues una serie de foros y de webs, digamos, comunitarias para la formación, que es efectivamente al final lo más importante. Juanma, muchísimas gracias también a ti por tu tiempo. Gracias a todos, gracias a todos. Y gracias a todos los asistentes. Como os digo, seguid atentos tanto en la página de QONEX como en tecnowebinars.com a próximos webinars de QONEX, que ya sabéis que son siempre muy interesantes. Recibiréis un email en breve con el link a la grabación íntegra del webinar. Ya sabéis que en demosdesoftware.com tenéis más de 2000 webinars grabados como este. Nada más, un saludo y hasta la próxima. Adiós a todos.